Vamos a aprender algunos conceptos de geometría. Lo primero que interesa conocer es si existen diferencias entre los conceptos de congruencia y semejanza para aplicarlos a triángulos. Cuando nosotros preguntamos en general qué es semejanza, decimos que dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, no necesariamente el mismo tamaño. Si comparamos los lados de dos triángulos semejantes, la relación que existe entre ellos es de proporción, es decir, están hechos uno a escala de otro. Ahí lo que tendríamos es la forma, no el tamaño. Si las figuras tienen la misma forma y el mismo tamaño, estaríamos hablando de congruencia. La congruencia es un caso particular de semejanza. Al comparar dos triángulos congruentes con lados homólogos, ahí la relación sería de 1 a 1, es decir, estoy garantizando la igualdad. Para hablar de semejanza de triángulos, deberían cumplirse que los ángulos homólogos sean congruentes y que los lados homólogos sean proporcionales. Entonces, deberían de cumplirse 6 condiciones. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo ABC y un triángulo PQR, se cumpliría que el ángulo A tenga la misma medida que el ángulo P, que el ángulo B tenga la misma medida que el ángulo Q y que el ángulo C tenga la misma medida que el ángulo R. Esas 3 condiciones están dichas aquí. Además de eso, debería cumplirse la proporcionalidad de los lados, que el lado AB entre el lado PQ sea igual al lado BC entre el lado QR y sea igual al lado CA entre el lado RP. ¿Qué significa esto? Que si la razón AB entre PQ me da un medio, refiriéndose que el lado AB es la mitad que el lado PQ o que el lado PQ es el doble que el AB, eso tiene que cumplirse con la razón BC entre QR y CA entre RP. Tiene que cumplirse para los 3 lados la misma razón de proporcionalidad. Si esto se cumple, se dice que ambos triángulos son semejantes. Se escribe con la simbología que se muestra aquí abajo. Hay 3 criterios de semejanza que me garantizan no tener que probar esas 6 condiciones. Basta con probar 3. Estas son ángulo, 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 lado, lado, lado o lado, ángulo, lado. Vamos a ver cada uno por aparte. En el criterio ángulo, 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 en realidad hay un corolario en el que es suficiente comprobar ángulo, ángulo, que me dice que si yo encuentro en dos triángulos que un ángulo A de un triángulo y un ángulo D del otro miden lo mismo, y que otro ángulo B del primer triángulo y otro ángulo E del segundo también miden lo mismo, por fuerza el tercer ángulo de ambos medirá también lo mismo. Ya esto me garantiza que los triángulos son semejantes. Recuerden que hay un teorema que dice que la suma de los ángulos internos en un triángulo suma 180 grados. El criterio lado, lado, lado lo que me dice es que los triángulos homólogos son proporcionales si yo logro encontrar que la razón de proporcionalidad del lado AB con el lado DE es la misma que la del lado BC con el lado EF y también con la del lado AC con la del lado DF. Ya eso es suficiente para garantizar la semejanza de los triángulos. El tercer criterio es lado, ángulo, lado, que es cuando existe una correspondencia de tal manera que hayan dos lados homólogos y ángulos congruentes comprendidos entre estos lados. Entonces, yo tendría que garantizar un lado con otro y otro lado con otro y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Ya esto sería suficiente para garantizar la semejanza de los triángulos. Problemas de aplicación de triángulos semejantes hay muchísimos. Yo aquí les dejo uno para que ustedes lo analicen. Este dice lo siguiente. Rocío mide 1,70 m y comprueba que cuando su sombra mide 1,20 m, la sombra del árbol mide 4,80 m. ¿Cuál es la altura del árbol? Analícenlo. Vamos a ver el teorema de Tales. Este dice que si yo tengo 3 o más rectas paralelas que son cortadas por dos secantes, los segmentos comprendidos entre estas rectas paralelas son proporcionales. Si hacemos la gráfica, aquí tenemos las dos secantes trazadas en naranja.
y las rectas paralelas, que son las que ven en celeste. Vean que se forman segmentos: el segmento AB, el segmento BC, el segmento DE y el segmento EF. También están el segmento AC y el segmento DF. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, la siguiente proporción: AB es a BC como DE es a EF, o AB es a DE como BC es a EF. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es el orden en el que yo estoy agarrando estos segmentos, y lo que me garantiza tales es que se cumpla la proporcionalidad entre estos segmentos. Por último, vamos a ver el teorema de Pitágoras, que ya lo conocemos desde el colegio. Aquí lo que quiero que recuerden es que el lado opuesto al ángulo de 90 grados es el que se llama hipotenusa. Los otros dos lados son los que conocemos como catetos. Y lo que me dice el teorema es que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. De esta fórmula se pueden obtener tres despejes que pueden ver aquí. Existen unos derivados del teorema de Pitágoras muy útiles para resolver ejercicios. El primero es que en todo triángulo rectángulo, la altura que se forma sobre la hipotenusa, recuerden que cuando trazo una altura, esta me define un ángulo de 90 grados. La altura me va a definir otros dos triángulos rectángulos. Este que se marca aquí, que es semejante al triángulo ABC, y este otro que marco acá, que también es semejante al triángulo ABC. Estos dos triángulos son semejantes entre sí y semejantes al triángulo original. Otro derivado es que en todo triángulo rectángulo, la altura sobre la hipotenusa, representada con la línea naranja, es media proporcional entre los segmentos en que se divide la hipotenusa, que en este caso serían los segmentos Y y X. Cuando yo trazo la altura, nada me está garantizando que este triángulo ABC es isósceles. Entonces los segmentos en que se divide la hipotenusa no tienen medidas iguales. Aquí pueden ver la fórmula que representa este teorema. Yo este teorema también lo puedo plantear como una regla de 3, si yo digo Y es a H como H es a X. Estas son útiles a veces para resolver algunos ejercicios. Y el último que les quería mencionar es que también en todo triángulo rectángulo, la medida de un cateto es media proporcional entre la hipotenusa y la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa. Acá están escritas. Ahora bien, si lo quiero plantear como una regla de 3, sería C es a A como A es a H, o C es a B como B es a X.